Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William, ¿no le parece que este ensayo de Santos viene bien con aquel viejo adagio del que se va por lana y vuelve trasquilado? ¿Quedó listo? ¿Quedó listo? Doctor, la respuesta del expresidente Uribe. ¿Para qué me invitan si ya todo está hecho? Lo invitaron a una piñata para que recogiera la basura. ¿Cómo le parece? Eso Claro. Ahí se resume todo. Claro, el otro se queda con los juguetes y que él recoja la basura. ¿Cómo le parece? Bueno, pero se demoró mucho el presidente Uribe en contestar, ¿no? Eso fue... Horas, ¿no? Horas, William. Eso fue inmediato. Y es que el presidente Uribe, ¿cuántas propuestas ha formulado? ¿Cuántas veces ha aportado sus ideas para rectificar el camino y nunca fue escuchado? Como bien dice usted, doctor Londoño, a última hora entonces quieren subirle al barco que está naufragando. Es que la frase es muy importante, doctor Londoño. Inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto. Inútil. Claro. Por eso. Es que dicen que las ratas son las primeras que se salen de un barco que naufraga, pero los imbéciles son los últimos a los que, o los primeros, o los únicos a los que se les ocurre montarse al barco que naufraga, como dice Santiago. Pero por Dios, ya cometió suficientes equivocaciones. Está empeñado en darles perdón a los que no se los puede dar. Está empeñado en violar el derecho internacional público. Está empeñado en entregarles el país entero a los bandidos con 23 zonas que van a ser 23 motivos de fricción con la ciudadanía. Porque nadie va a aceptar una zona de tolerancia de esas. Está enredado hasta los tuétanos. Le van a exigir la entrega de armas y las FARC no van a entregar las armas, ni las van a inventariar, ni se va a saber cuántos son. Eso todo es un caos, es o confusión o caos. ¿Sí? Y entonces ahora quiere que el presidente Uribe se le monte al barco. Es que Era lo que le faltaba. Me ha parecido muy simpático lo que usted sacó. Las zonas de tolerancia. Usted sabe que hay zonas de tolerancia en nuestro departamento, ¿cierto? En todas En todas partes. En todas partes. Sí, son zonas de Sí, tolerancia. zonas de Aquí también se conocen son igual. zonas Sí. de tolerancia. Esas son zonas de tolerancia. ¿Sí? Zonas de tolerancia. Está permitido que se hagan ciertas cosas que no se deben hacer, que son inevitables. Entonces va a crear 23 para que las FARC dominen desde ahí lo que les dé la gana. 23 zonas estratégicas con que las FARC quedan de dueñas del país. Tranquilamente. Y continúa el despido de periodistas que no comulgan con el régimen del comandante Santiago. En la revista Semana, mejor dicho, sacaron ya a Rafael Rodríguez Jaraba. Y les mandó una notica deliciosa, doctor. Cortica la va a leer. Algunos piensan que debería suavizar mis letras y renunciar a mis principios, valores y convicciones. He luchado por expresar mi pensamiento, venciendo el miedo a ser juzgado y el veto por publicar mis ideas cívicas y jurídicas. Por no apoyar a Santos, fui despedido de Semana luego de 10 años de columnista online. Una nota es más larga, pero les quiero decir, estamos en el modelo castrochavista en su furor. Este señor no admite que nadie diga nada en su contra. Es doloroso. Uno de los indicadores, William, de calidad de la democracia siempre es la libertad de expresión y que la misma sea generalizada. Claro. Y no es la primera vez que despiden o tienen que renunciar columnistas y periodistas de diferentes medios de comunicación por presiones del gobierno. Y lo triste de esto, doctor Londoño, es que, pues hombre, parece que no hay pronunciamientos tampoco internacionales o a nivel internacional mejor sobre lo que está pasando en Colombia en esa materia. Distinto a la hora, la verdad,
no veo que haya otros medios de comunicación que sean críticos con fundamento y con argumentos y con datos de lo que está pasando en Colombia, y cuando lo son, pues el gobierno hace todo lo que sea menester para poder expulsar del dicho medio al periodista que se convierte en una piedra en el zapato. Eso a nosotros, William, nos tiene que doler muchísimo, ¿no le parece? Pues claro, pero somos solidarios con Salud Hernández, somos solidarios con el doctor Fernando Londoño, somos solidarios con todas las víctimas de este régimen opresivo. Entonces, esto es lo peor, y dice que es un periodista el que maneja esto, yo no sé dónde tiene la tarjeta. Doctor, pero crece el paro camionero. Con todos los periodistas expulsados de los medios de comunicación. Claro. José Obdulio Gaviria lo echaron. Lo echaron. A Claudia López la echaron. Del tiempo, sí, señor. A mí me pusieron bomba y después me echaron. ¿Cómo le parece? Por eso. No, es que como no. no funcionó la bomba, entonces funcionó la echada. Entonces, no. Eso es un régimen dictatorial, es la dictadura. Es la dictadura absoluta para que la gente calle, para que no se exprese, para que no haya protesta. Lo que alguien llamó la sagrada función de la protesta. Yo no sé si sí, William, y usted lo decía, crece el paro camionero. Crece el paro camionero. Y crece en sus efectos. Esto, recuerde, la semana pasada hablamos con el presidente de FENAVI, ¿se acuerda? Orlando Ramírez es que se llama, ¿cierto? No, Orlando Ramírez es el de los camioneros, güey. Por eso sí, Estoy hablando de FENAVI, de la Federación Nacional de Avicultores. Se están muriendo las gallinitas, claro. Muy bien. ¿Cuándo nos dijo que llegaba el momento crítico para el abastecimiento de materias primas para la comida de las gallinas y de los pollos? A mediados de esta semana. Dijo, si a mediados de la semana entrante esto no está resuelto, vamos a tener un problema insoluble. Y llegó el mediado de esta semana y no hay ni siquiera conversaciones. No. Y además se pararon disque de la mesa, que porque el gobernador de Boyacá se chocó con un bus. 200 millones de aves están en riesgo de morirse. No, por Dios. Usted se imagina los capitales que eso representa. Millones de aves. 200 millones, sí señor, 200 millones de aves están que se mueren por falta de alimentos. Y esto en manos del muchachito ese que fue alcalde de Manizales. Y digo muchachito porque tiene cara de muchachito, pero ¿sí? Pues muchachito no es, pero absolutamente incompetente, no incapaz, y otra vez, dicho en su honor, no tiene elementos para resolver el asunto. ¿Sí? Esto es un problema de plata, como lo decíamos con Orlando Ramírez, esto es un problema de plata. Sí, señor. Y plata es lo que no tiene el gobierno. Y plata no hay. ¿Cómo renuncia a los impuestos al combustible? ¿Cómo renuncia a los peajes y qué hace Germán Vargas Lleras con sus 4G? Si no tienen cierre financiero, imagínese usted si le quitan los peajes. O se los disminuyen, no se los quitan, se los disminuyen a términos razonables y los quitan para las carreteras no construidas. Ahí que sí que se le acabó el cierre financiero. Esto, doctor Londoño, lo que está pasando, por ejemplo, en Pasto, que el corresponsal ayer hizo una radiografía dolorosa de lo que estaba ocurriendo en la frontera, allá en Nariño. Qué bueno que los congresistas de Nariño. Aquí en Bogotá, alguien aquí en Bogotá me dijo, fui a Surtifruder. Las fruticas que encontré están en mal estado y son poquitas. Sí, señor. Y no encontré plátanos. Óigame pues, no encontré plátanos. No. En el sur de la ciudad no hay carne. Pero como es en el sur. Sí. Y como sí. los del sur no escriben en el tiempo. Claro. Y no viven en Anapoima. Y no tienen casa de campo en Anapoima. Claro, no tienen problema. Entonces que aguanten, Claro, que chupen. Pero esto del sur se pasa para el norte. Y esto va a ser cosa de horas, donde se desencadene el problema de las aves y empiecen los avicultores a decir, se me están muriendo las aves. Espere lo que va a pasar. Esto
Que es, por cierto, la proteína más económica a la que tenemos acceso los colombianos, ¿no? Y detrás, sí, señor. Y detrás de las aves La están los proteína huevos. la proteína más económica. Y sin carne de pollo y sin huevos, hágame el favor. No, estamos en la inmunda. Y hablando de productos agrícolas, doctor Londoño, ¿usted se acuerda, William, Roberto, se acuerdan del partido del tomate? El partido del tomate, este grupo de jóvenes que ponían entonces que el partido tomate. Procurador para que le Claro. tiraran tomate. ¿Sí se acuerda, doctor Londoño? Claro. Sí, claro. Bueno, claro. pues tenemos nuevo viceministro de las TIC, Daniel Quintero Calle. Ha Sí. sido designado como nuevo viceministro de las TIC por el presidente Santos. Recordemos que Daniel Quintero trabajó en el Directorio Nacional Conservador, después de haber sido candidato al Consejo por el Partido Conservador. Luego se va entonces Es que el partido conservador, ese partido conservador existe. existía. Ay. Luego entonces funda el Partido del Tomate con irreverencias, diciendo pues que la política tradicional era absurda y que los jóvenes tenían que tener nuevas formas de participar, y termina siendo, doctor Londoño, fíjese usted, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá en representación del Partido Liberal. Ahí se quema, ¿Cómo le parece? y luego es gerente de Impulsa Dinámica. y ahora es el viceministro de las TIC. Eso es el transfugismo en persona, ¿no? Es decir, del Partido Conservador al Partido Verde, fundo el Partido del Tomate contra toda la política, luego aspiro por el Partido Liberal y hoy soy viceministro. Qué buena carrera política. ¿Cómo se llama? Daniel Quintero ¿Cómo quedó Calle. registrado en la fila bautismal? Daniel Quintero Calle, pero son cosas, doctor Londoño, y obviamente que le deseamos que haga una buena gestión y que sea por el bien de todos los colombianos, pero es que ese tipo de incoherencias en política en algún momento la ciudadanía tiene que hacer un alto y cuestionarlas. Ese está como un queridísimo compañero mío que hace muchos años A ver, ¿qué pasó? había pasado por todos los partidos políticos existentes y entonces estaba promoviendo una candidatura que iba para un fracaso, como efectivamente fracasó. Me lo encontré en la calle y le dije, hombre, fulanito, pues no voy a recordar su nombre, pero ¿para qué seguís con esa candidatura si eso está fracasado? Eso se acabó. Y me dijo, ay, Fernando, no me digas porque yo ya no resisto una volteada más. Bueno, Uy, como pues Roy Barreras. Oiga, no es que resiste. ese caso- Hay gente que no resiste una volteada más, pero este sí es el campeón Santiago. Pues imagínese, yo lo conocí a Daniel siendo funcionario del Directorio Nacional Conservador, después de haber aspirado en Medellín por el Partido Conservador. Eso hablaba de la doctrina con una facilidad. Luego su hermano concejal de Medellín por el Partido Verde, y luego entonces lo veo con Eli Schneider, a quien también había conocido en el Partido Conservador, en el Partido del Tomate, criticando a toda la clase política, a los partidos, tirándole tomates a las imágenes de todos los políticos, y luego un día aparece una valla de él como aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, y ahora entonces viceministro de las TIC. El mensaje es muy duro. ¿A nombre del Partido de la U o qué? Después ya ¿A no nombre del demora. Partido de la U? Ya no demora. Se voltea más que un desvelado, dicen por ahí. Por favor. Esta mañana me preguntaban ustedes por lo de Roy Barreras. Y Roy Barreras saca en su Twitter, Roy Leonardo Barreras Montealegre. Dice, abro comillas, el liderazgo del presidente Uribe merecía una carta así. El liderazgo del presidente Santos también merece una respuesta igualmente abierta y noble. Ojalá produzca como respuesta encuentro entre los dos mandatarios. No, por Dios que se baje esa nube. Inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto. Yo me quedo con esas comillas, William. Sí, así es. Le invitaron a una piñata para que barriera y recogiera los escombros. Pero William, yo sí le digo una cosa. ¿Usted no cree que es que el presidente Santos finalmente parece que se está dando cuenta que esto se le salió de las manos? Porque es que tenemos paro camionero, tenemos una inflación, doctor Londoño, que acumulada 12 meses el próximo mes le garantizo que llega al 9%, como pocos años antes en la historia. Y ojo, que viene la niña, paro camionero, inflación, el comercio no despega, se anuncia, como ustedes saben, el paro cívico nacional, etcétera. ¿Será que Santos está tan desesperado, William, que está tratando de tirar lazos a ver quién le da una manito? No, Es que además es su única bandera, ya lo sabemos. Él no ha administrado el país. Su única bandera ha sido la Santiago. paz y quiere salvarla a cualquier precio.
ya digamos, se dio todo lo que podía ceder y ahora cree que el presidente Uribe va sencillamente a endosar eso, lo cual por supuesto no va a pasar, es un despropósito absoluto. No, pues ya le contestó el presidente Uribe y de qué manera contundente y clara. Ay, Dios mío, se me cortó el tema que le iba a proponer. A ver, doctor. Decíamos que... No, Mejor porque tenemos más temas. Eso. El presidente Santos tirando lazos a ver quién lo salva. No, el presidente Santos no es que se haya dado cuenta de nada, él no se da cuenta de nada. Él no se da cuenta de nada. Lo que pasa es que debe estar no escribiendo, porque él no escribe esas cosas, pero diciéndole a alguien que le escriba el discurso del 20 de julio. Ay, Dios mío. Donde iba a anunciarle al mundo que había hecho la paz. Ay, que había hecho la paz, y entonces ahora le dice, bueno, ¿y ahora qué escribo, presidente, si no hemos hecho la paz? Entonces espérese a ver qué hacemos, y yo llamo al presidente, yo le digo al presidente Uribe que se venga para acá, y entonces escribimos un discurso sobre la unidad nacional, y que finalmente el presidente Uribe entendió, y que estamos todos unidos, y que eso era para hacer el discurso del 20 de julio. Claro. Ese era todo el afán. Un amigo mío dice, William, que al presidente Santos le gusta ser presidente, no gobernar, ser presidente. Pues hay uno peor, el presidente Zampelo que quería era ser expresidente, dicho por él, ¿no? No presidente. No presidente, no. Pues ojalá quiera ser expresidente rápido, Roberto. No trabajar en arreglar los problemas del país, sino ser expresidente, dijo Zampero. Bueno, ¿y cómo les pareció el campeonato de la carretera a la prosperidad? No. La construyeron y se les olvidó que para pasar un río se necesita un puente. No. Y no tenían planeado el puente. Pero además, pues no la terminaron y eso se perdieron 250.000 millones de pesos y un escándalo monumental. Después de todo el escándalo que hizo Santos diciendo que eso era como nunca antes la salvación del departamento del Magdalena. Pero ¿cómo les parece? Construyen una carretera y se les olvida un puente para pasar el río. Hágame el favor. Bueno, pues ese es Santos. Ese está como el chiste del político colombiano que le dice al otro político gringo, le dice, ¿sí ves el puente de allá? Y el tipo le dice, no. Y dice, es que el 100% está acá, y se toca el bolsillo, doctor Londoño. Pues claro, pues sí. Lo de ese puente también quedó en el bolsillo de alguien, lo de esa carretera quedó en el bolsillo de alguien. ¿Qué más tenemos al oído, William? Increíble, doctor. Más de 230.000 difuntos son beneficiarios del CISBEN, según Simón Gaviria. 230.000 difuntos son beneficiarios del CISBEN. Lo dice el director de planeación. ¿Eso en plata deben ser por ahí $1 billón de pesos, William? Pues yo creo que pasa por ahí, doctor, ¿cierto? Porque 230.000... en niveles 1 y 2 que reciban algún tipo del subsidio, eso debe estar por encima del $1 billón de pesos al año, doctor Londoño. Muy por encima. Pues quién sabe cuánto se robarán. Pues cuántos muertos tenía el censo electoral. Que nos tumbó el Claro. Que nos tumbó el referendo, desde luego, pues lo tumbó de lejos. Que hasta Alberto Lleras votó y todo. Claro, que al final Camilo Espina terminó por rematarlo la noche de la víspera. Camilo Espina, que es otro traidor, pues monumental, y nunca se supo por qué traicionó al presidente Uribe en eso. Si era por tumbarme a mí o si era por qué diablos, por hacer alguna diablura, pero irse a las oficinas donde se publica el diario oficial, a la imprenta nacional, para exigir que le publicaran una resolución del Consejo Nacional Electoral donde le metían al censo 1 millón de cédulas más, un censo que estaba lleno de muertos, estaba lleno de militares, aparecían ahí, lleno de irregularidades. A ese censo le metió 1 millón de cédulas más la noche del referendo. Por favor. Bueno, pero en fin. Nos vamos para Venezuela, doctor, y entonces María Gabriela Chávez cae en crisis por embargo de sus bienes, la mujer más millonaria de Venezuela, ¿cierto, Cindy?
María Gabriela Chávez. Una de las mujeres más ricas de América. ¿De América? María Gabriela Chávez, de América. Yep. En miles de millones de dólares se calcula su fortuna fabulosa. Y lo que supimos por Cindy precisamente fue una cosa más extraña del mundo, y es que la familia de Chávez no se ha ido del palacio. Y que entonces Maduro, ¿cómo le parece que quedó allá? Ay, lo único que falta es que les quede a Córdoba allá, doctor. Maduro no puede dormir en el palacio porque la familia Chávez sigue ocupando la residencia del presidente de la República. No demoran en alegar posesión, doctor Londoño, y ahí sí... Pues, gotereando, como diríamos acá coloquialmente, ¿no? Sí. Pero si me permiten algo, quiero agregar algo sobre Venezuela. Los obispos venezolanos. De acuerdo, ellos se hacen una reunión anual y allí pues se leyó un documento muy interesante de diagnóstico y de propuestas. En cuanto al diagnóstico, están muy preocupados por el aumento amenazador del poder militar del gobierno de Nicolás Maduro, y dicen que la delicada situación del país hay que atribuirla a, comillas, la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el gobierno se empeña en mantener. Y si me permiten, quizá leer brevemente algunas de las conclusiones o las propuestas más urgentes de los obispos. Primera, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso de referéndum revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Entonces, primero, referendo este año. 2. Es de urgente prioridad que el Ejecutivo permita la entrada de medicamentos al país, dada su gran escasez. Para su recepción y distribución, la Iglesia ofrece los servicios e infraestructura de Cáritas y de otras instancias eclesiales abiertas a la cooperación de otras confesiones religiosas e instituciones privadas. Segundo, por supuesto, crisis humanitaria, corredor humanitario, alimentos y medicinas para los venezolanos. Tercero, es una necesidad que se abra de manera permanente la frontera colombo-venezolana. El haber permitido su apertura el pasado domingo 10 de julio hizo posible que numerosos hermanos pudieran proveerse de alimentos, medicinas y otros insumos. El paso de miles de ciudadanos al vecino país es prueba evidente de la crisis, dicen los obispos, y terminan diciendo que aumenta el número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas. La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena o al menos deben ser juzgados en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Por último, entonces, libertad para los presos políticos. Creo que es muy claro y contundente el pronunciamiento de los obispos. Perfecto. ¿Y del Consejo Nacional Electoral qué hay? No, pues qué tal la del Consejo Nacional Electoral ayer, doctor Londoño. Todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral no tiene presidente. Está encargado Carlos Camargo, pero por orden alfabético. Y resulta que ayer, cuando discutían el tema de las consultas de los partidos, entonces se iba a incluir el asunto de incluir ahí también, valga la redundancia, el tema de la paz. Y resulta que entonces, como están tan agarrados, porque eso allá es un zaperoco, se retira Carlos Camargo, rompe el quórum, y entonces quedan definidas las consultas de los partidos para el 25 de septiembre, pero no se pudo incluir la ponencia del magistrado Novoa, que incluía la consulta de la paz. El Consejo Nacional Electoral, que en otros países, doctor Londoño, como por ejemplo Costa Rica, es la institución que goza de mayor confianza, o también ha mejorado mucho en México, en Colombia es este zaperoco, donde son todos contra todos y ni siquiera han sido capaces de definir, William, quién presidirá la corporación. ¿Hay derecho? No. Eso, así están funcionando todas las cosas. Y terminamos al oído, William, diciendo que en Carmen de Bolívar tuvieron que cerrar las escuelas femeninas, porque son tales los ataques que tienen las niñas enfermas con la enfermedad que les metió la vacuna contra el papiloma humano. Sí, señor. Envenenaron a todas las niñas del Carmen de Bolívar, que los maestros no pueden dictar clase. No puede ser. Van a dictar clase y aparece una niña con un ataque de esos y entonces todo el mundo sale a socorrerla. Se acabaron las clases. Es imposible dar clases en el Carmen de Bolívar. Y el ministro de Salud ahí,
Ahí nadie responde por un envenenamiento colectivo que se produjo en Carmen de Bolívar. Ese ha sido un crimen, casi que un genocidio, porque con la vida de esas niñas acabaron, como están acabando con la vida de tantos niños venezolanos que se están muriendo de inanición y que tienen un desarrollo completamente insatisfactorio porque no les dan leche. Un niño que no tiene leche en la primera infancia es un niño que se desarrolla mal en sus facultades cognitivas, nada menos que eso. Entonces, Carmen de Bolívar, Venezuela, genocidios en marcha. Y en un minuto estaremos con José Félix Laforí, presidente del de la Federación Nacional de Ganaderos, para que nos hable de lo que ha pasado con el Fondo del Ganado y de lo que está pasando con Friogan, que es uno de los activos más importantes de ese Fondo Nacional del Ganado. En un minuto. 7:45 de la mañana, estamos en la hora de la verdad.